Es decir, toda persona que está conociendo de Cristo, que no se ha bautizado y no ha tenido con claridad que es el bautismo, son candidatos a bautizarse. Pero esto tiene que ser de una manera voluntaria, en el momento que ya entendieron por qué se tienen que bautizar. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, por qué se tienen que bautizar, ¿sí? Para que no sea como en otros lugares donde, bueno, lo vieron que llegaron y luego ya lo están bautizando, no saben ni por qué los bautizaron, como cuando los bautizaron en el catolicismo, ¿no? Pues nadie supo ni por qué, ni nada. Y luego así hacen el cristianismo, bautizan y remojan de todo y a todo momento y no saben ni por qué se bautizaron. Pero aquí, bueno, tratamos de hacerlo conforme a la Escritura. ¿Por qué nos tenemos que bautizar? Bueno, vamos a tomar una escritura, Marcos capítulo 16, como base. No he tratado este tema así como algún asunto de urgencia. Primero porque tenemos en claro que el bautismo es algo muy importante, ahorita lo vamos a explicar, muy importante. Segundo, la persona debe estar convencida de que lo quiere hacer. Debe haber la enseñanza de que lo debe hacer. Pero también está la otra parte que dice el apóstol Pablo. Cuando la iglesia de Corintios tenían problemas, que decían, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, y estaban divididos. Y los de la iglesia le decían a Pablo, no, pues es que a mí me bautizó Apolo. Y el otro decía, no, es que a mí me bautizó Pablo, otro hermano. Y entonces dice Pablo, gracias a Dios que yo no he bautizado a nadie, porque Dios no me mandó a bautizar, sino me mandó a predicar el evangelio. Entonces, desde ese lado, lo más importante del trabajo del pastor es predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que la persona primero conozca ¿qué? La salvación. Conozca la salvación. Después de que conozca la salvación viene el asunto del bautismo. Pero lo importante no es el bautismo. No sé si me explico. Si no, pregunten. ¿O los estoy confundiendo? ¿Qué es lo más importante para Dios, para Cristo? La salvación del alma de las personas. Yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo más importante para ellos. El bautismo es consecuencia de la salvación. Es decir, primero es la salvación y después es el bautismo. Por eso Pablo dice que Dios no me mandó a bautizar. Pero no es, Pablo no lo está diciendo porque diga el bautismo no me interesa ni voy a bautizar a nadie, sino porque él está explicando que lo más importante es predicar el evangelio primero para que la persona se salve y después se bautice. Porque en muchos lugares está al revés. ¿Qué se lleva a cabo primero? El bautismo. Y llegó el hermano por primera vez y agárrenlo y lo bautizamos. A los 8 días ya está bautizado, se convirtió. ¿Quién sabe? Si no ha escuchado el evangelio, no puede ser que en una semana ya escuchó y ya entendió el evangelio para salvación y para decidir seguir a Cristo y para decidir hacerlo su Señor y entender que Cristo es Dios. No es posible que en una semana suceda eso. Pero primero lo bautizan y después con el tiempo, si se convierte, pues que se convierta. Pero no esa es la instrucción de Cristo. Primero es salvación y después es bautismo. Vamos a Marcos 16. Marcos capítulo 16. Pueden preguntar, dale, porque ya saben que la predicación aquí no es lo que el pastor diga, es enseñamos. Si hay dudas hay que preguntar, sobre todo en este tema. 16, 15, 16, 14 vamos a leer. Marcos capítulo 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. 15. Y les dijo a los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí es donde Pablo se agarra. ¿Cuál fue la instrucción de Cristo? Predicar el evangelio a toda criatura. Por eso Pablo dice: yo no vine a bautizar, o no me mandó Dios a bautizar, sino a predicar el evangelio. Porque el mandamiento es predicar el evangelio. Pero una vez predicado el evangelio a toda criatura, ahora se dice: al que crea el evangelio, el que creyere, el que crea lo que se le anunció. El evangelio, ¿qué es el evangelio? El evangelio consiste en darle a conocer a las personas, como se lo dimos a conocer a Sur y se lo hemos dado a conocer aquí muchas veces, es que nosotros somos pecadores, los seres humanos, por Adán, porque así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, y por cuanto todos somos, o todos pecaron, todos los seres humanos. Entonces, al que creyere, ¿qué? Al que creyere es pecador. Al que creyere que Cristo fue a la cruz, o más bien al que creyere que Dios mismo descendió, tomó forma humana, hecho semejante a los hombres, fue a la cruz para pagar nuestros pecados, o quitarnos ese pecado de Adán, limpiarnos, perdonarnos, no tomarnos en cuenta nuestra rebelión y nuestros pecados. Al que creyera en Él, pusiera su fe en Él, limpiarlo de todo pecado, presentarlo delante de Dios santo y sin mancha, y darle vida eterna. Al que crea que Jesús resucitó y venció la muerte y está vivo. Y a todo aquel que crea, Dios le daría de su espíritu para que morara dentro de él. Al que crea eso, al que esté ya convencido de que ya se arrepintió de sus pecados, ya decidió seguir a Cristo, ya decidió abandonar la religión y las costumbres del mundo, ya decidió cambiar o que Dios cambie su vida y abandonar esa vida vieja y vivir en una vida nueva conforme a Cristo. Al que haya decidido eso y el que lo haya entendido y haya creído, también dice Dios que debe ¿qué? Bautizarse. Al que creyere y fuere bautizado. Primero yo debo creer todo eso. Primero yo debo tomar una decisión firme. Lo vimos el miércoles o el domingo, no recuerdo, cuando hablamos de las mentiras de la religión. Cuando yo ya decidí en mi corazón, hasta aquí llegó la religión, hasta aquí cortamos con las prácticas, con las costumbres, con las mentiras que no son de Dios, y ahora voy a seguir a Cristo y voy a seguir su palabra. Ahora lo voy a reconocer como mi Señor y mi Salvador, como mi Dios. Voy a dejar de hacer lo que a Él no le agrada, a dejar el pecado, y voy a seguir a Cristo. Cuando nosotros estamos seguros y convencidos de eso, entonces viene el siguiente paso, que es el bautismo. Pero el creer, que dice aquí, el que creyere y fuera bautizado, el creer significa que con todo eso que les dije es consecuencia de un acto o de una transformación que sucede en la persona, el cual no es producida por hombre mismo o por deseo mismo, sino por Dios mismo, que se llama nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento que Dios produce, porque nos arrepentimos con sinceridad delante de Dios, solamente Él lo sabe y lo conoce, y cuando vea que esto es con sinceridad, que no vamos a la iglesia por otro motivo, que no seguimos a Cristo por otro motivo, que no estamos en las cosas de Dios por otro motivo, sino que el motivo es seguir a Cristo, reconocerle, alabarle, exaltarle, seguirle, a pesar de, dice Romanos 8, la muerte, la vida, lo alto, lo profundo,
escasez, desnudez, hambre, lo que sea, yo sigo a Cristo. Y cuando nosotros ya estamos convencidos de eso y Dios sabe, Él produce el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que hace? Cambia nuestro corazón por dentro. Él lo hace a qué horas, no sé, qué día, no sé, solamente sucede dentro de la persona. Dios cambia el corazón, y cuando lo que me gustaba pecar ya no me gusta ahora, y me gustaba ir a las cosas que a Dios no le agradaban, pues ahora ya no me gusta. No sé por qué, algo pasó dentro de mí. Ahora me gusta la palabra, ahora me gusta congregar, ahora me gusta leer, me gusta orar, me gusta escuchar la alabanza de Dios. Me llaman la atención las cosas de Dios, y hay cosas que antes me gustaban que ya no me gustan. Ahí me doy cuenta yo que yo he nacido de nuevo. Y si yo me doy cuenta que he nacido de nuevo, pero no nada más yo me voy a dar cuenta que nací de nuevo, se van a dar cuenta los demás, las personas. Porque eso es lo importante, que los demás se den cuenta que yo nací de nuevo. Cuando ellos se den cuenta, yo voy a estar seguro que nací de nuevo. Y cuando una persona a mí me diga, oye, pero si antes te gustaban las cosas de Dios, y ahora tú que tanto te vas a la iglesia, ahí me doy cuenta yo que Dios ya me está cambiando. Ahí me doy cuenta que yo nací de nuevo y Dios ha puesto un corazón nuevo que le gustan ahora las cosas de Dios. Cuando me digan, oye, pero si a ti te gustaba el relajo, oye, pero si a ti te gustaba hacer maldad, pero si a ti te gustaba eso y ahora ya no te gusta, ese testimonio de los demás me da a mí la seguridad que yo ya nací de nuevo. Eso lo enseñó Cristo. Cristo dice, yo no doy testimonio de mí mismo, porque mi testimonio no vale. Vale el testimonio del Padre que me envió. Así el testimonio de nosotros, yo puedo decir que soy un santo, ¿verdad? Yo puedo decir que soy salvo, y yo puedo decir que ya me convertí, pero los demás dicen todo lo contrario. Mi testimonio no sirve, no vale, sirve el testimonio de ellos. Cuando las personas dicen, oye, ¿qué no será el que andaba tocando en las fiestas? No sé si el que andaba en los bailes, en los grupos, tocaba. Ahora ya no toca, ahora mira, está en una iglesia de pastor. Hagan testimonio que hubo un cambio. Que no era el que le gustaba tomar, que no era el que en las mayordomías se agarraba los cartones, las botellas, se iba a repartir, se emborrachaba, terminaba peleando, terminaba corriendo. Que no ese era. Y ahora mira, en la iglesia mejor predica la palabra. Hay testimonio de los demás, de lo que nosotros éramos. Ese testimonio es el que vale. Y eso me da mi seguridad de decir, yo ya nací de nuevo, yo ya tengo a Cristo. Y cuando tenemos ese testimonio, entonces tenemos el paso a decir, me voy a bautizar. Me voy a bautizar porque yo ya nací de nuevo. Porque ya no quiero las cosas del mundo. Ya quiero agradar a Dios. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una declaración pública de que yo ya dejé el pecado y las cosas del mundo y que mi único Dios se llama Cristo. Yo anuncio en mi bautismo decirle a los demás, he renunciado a los demás. Cuando se bautizaban en los principios de la iglesia, los que se convertían, ellos, la mayoría de ellos eran judíos. Y el judaísmo es una religión que tenían que hacer seguir sus prácticas, no trabajar en el sábado, no comerse las manos lavadas, hacer un montón de cosas. Eso era la religión, rituales. Pero cuando un judío se convertía, cuando Pedro les predicó a 3,000 personas y le dijeron, y Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, al Mesías, ustedes lo crucificaron. Y la Biblia dice que ellos se confundieron de corazón y dijeron, pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, o sea, conviértanse y bautícense en el nombre del Señor. ¿Y para qué era el bautismo en ese tiempo, como lo es ahora? ¿Pero qué representaba? El judaísmo era su religión. Y lo que hacían con el bautismo era manifestarle a la gente o a los demás, bautizándose, manifestarles
que ellos estaban abandonando ¿qué? El judaísmo. Cada uno que se bautizaba decía, yo estoy abandonando el judaísmo. Bautizándome yo doy fe pública, a que todos sepan que ya no sigo el judaísmo, ahora sigo a Cristo. Pues es lo mismo de hoy en día. No somos judíos, pero muchos venimos del catolicismo. Y cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, estamos renunciando a las prácticas pasadas, estamos anunciándole al catolicismo, yo ya he abandonado esa fe y ahora hago público que ahora yo soy ¿qué? Cristiano. Yo soy un cristiano. Con mi bautismo yo hago público que soy cristiano, que todos sepan que soy cristiano. Y si alguien me dice, ¿y tú eres cristiano? Sí, soy cristiano y ya me bauticé. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al que cree. Un cristiano que se bautiza, eso escúchenlo los que quieren bautizar, se van a bautizar. Un cristiano que se bautiza no se anda escondiendo ante la familia, no se anda escondiendo ante los amigos, no se anda escondiendo ante nadie de decir que no sepan que soy cristiano, que no sepan que voy a la iglesia, que no sepan que yo creo en Cristo. Alguien que se bautiza es porque está haciendo público y no le importa y dice yo me bautizo porque Cristo es mi Señor y donde quiera que yo vaya, yo anuncio que soy cristiano. A donde quiera que yo esté, que sepan que soy cristiano. Porque el que me niegue delante de los hombres, también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso la importancia del bautismo. Es una decisión. Yo me bautizo, pero nada más para que sepan los de la iglesia. Es porque yo, a donde quiera que yo vaya, yo voy a anunciar que soy cristiano. Por eso decido bautizarme. El bautismo es mi confirmación de mi fe. Y yo ya he seguido a Cristo al decirme bautizo, yo estoy afirmando que yo ya decidí seguir a Cristo, que soy cristiano y que Dios ya me ha hecho nacer de nuevo y que voy a seguir a Cristo. Con el bautismo, aparte de la fe pública, aparte que yo le anuncio a todos que ya soy cristiano y que no me avergüenzo del Evangelio delante de nadie, eso es importante. O sea, el bautismo no es para que lo guardemos y nadie se enteró que me bauticé. Se tiene que enterar todo el mundo. Que todos sepan que me voy a bautizar. Porque les estoy anunciando en quién he creído. ¿En quién he creído? El bautismo también tiene un simbolismo, el bautismo, importante. Porque cuando yo me convertí, pues fue entre yo y Dios, o Dios y yo. Yo me arrepentí, Él me perdonó, Él vio mi corazón, Él me hizo nacer de nuevo. Por eso es un asunto entre Él y yo, nadie sabe. Ninguno de ustedes puede saber si yo ya nací de nuevo, solo por los frutos, ¿verdad? Pero nadie puede ver mi corazón, nadie, ni yo de ustedes, nadie. Yo los puedo engañar, que yo ya nací de nuevo. Ustedes me pueden engañar que ya nací de nuevo, pero Dios no. Esto es un asunto entre nosotros y Dios, personal, el asunto de la salvación y del nacer de nuevo. Pero cuando yo ya estoy convencido de que que yo he decidido seguir a Cristo, soy cristiano, he nacido de nuevo, mis frutos empiezan a verlos los demás, yo mismo me doy cuenta de mis cambios. Con el bautismo, cuando yo decido bautizarme, también voy a simbolizar, aparte de la fe pública, también voy a simbolizar lo que sucedió con mi vida. Yo con el bautismo, o a la hora que me bautice, voy a simbolizar lo que sucedió con mi vida. Eso es importante que lo aprendan los que se van a bautizar, para que no sea nada más una remojada. No, pues me metieron al agua, salí, ¿qué pasó? No pasó nada. No, porque en el momento del bautismo, al momento que van a entrar al agua, debe entrar a su mente, a su memoria, a su corazón, el recordar lo que sucedió con sus vidas, lo que hizo Cristo, y se va a simbolizar en el bautismo. ¿Qué vamos a simbolizar en el bautismo? La Biblia dice que Cristo murió, y al ser yo cristiano, también yo morí. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
y ya no vivo yo. Si Cristo murió, yo también. Si quiero ser cristiano, ¿qué debo hacer yo? Morir. Pero yo tengo que morir al pecado. Tengo que morir al pecado, como Cristo murió. Y la Biblia nos enseña que Cristo, después que murió, fue sepultado. ¿Cuántos? 3 días. 3 noches. ¿Sí? Y después de esos 3 días y 3 noches, resucitó. ¿Para qué? Para vida eterna. Porque el Cristo que crucificaron en la cruz murió físicamente, murió carnalmente, murió al pecado. Pero cuando Él resucitó, Cristo resucitó con un cuerpo glorificado para la eternidad, para vida eterna. Ese Jesús, ¿sí? No es que no era eterno, estoy hablando de Jesús terrenal. Resucitó para vida eterna, porque nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Él. Nosotros tenemos que morir con Cristo al pecado y vamos a simbolizar su muerte. ¿Cuándo? Vamos a simbolizar la muerte nuestra cuando entramos en el agua, así como Cristo murió y fue sepultado. Así nosotros, en el momento que nos están metiendo al agua, tenemos que simbolizar y traer a nuestra mente que nosotros también fuimos muertos y sepultados al pecado. Y cuando Cristo resucitó y se abrió la tumba, Él resucitó para la eternidad. Y cuando a mí me sacan del agua, yo estoy simbolizando mi resurrección para vida eterna. Yo estoy simbolizando una nueva vida en Cristo Jesús. Muero al pecado. Estamos hablando de una vida pasada que teníamos antes de conocer de Cristo. Una vida pasada de pecado, de maldad, de desobediencia. Esa la enterramos. Yo la voy a simbolizar cuando me meten al agua. La enterramos, esa vida pasada. Y cuando yo salgo del agua, simbolizo que ahora resucito para una vida nueva. Una vida nueva. Pero esa vida nueva no va a partir del bautismo. Solamente estoy simbolizándolo. Esa vida nueva empezó ¿cuándo? Cuando yo me convertí a Cristo y Él me hizo nacer de nuevo. Yo ya, mi vida ya es nueva. En el bautismo solamente la estamos simbolizando, la estamos reafirmando, obedeciendo el mandamiento de Cristo de bautizarse, como un acto de fe, de confirmación de la fe, de declaración pública y simbolizando nuestra vida vieja a una vida nueva. Eso es el bautismo. ¿A dónde está la importancia entonces del bautismo bíblico? Que si yo decido bautizarme, Carla, Mara, Suri, Marcos, nuestra hermana Javi, el día que quisiera bautizarse, tienen que tener bien claro una cosa: que ya están seguros de que se ha abandonado la vida pasada, la vida vieja de creencias, la vida vieja de desobediencia, de pecado, de no hacer las cosas como Dios lo manda. Tienen que estar convencidos de eso y decir, a partir ya, confirmo con el bautismo que soy una nueva criatura y de aquí en adelante mi vida es nueva total. Ya no soy el mismo o la misma. Es un compromiso. Yo ya nací de nuevo. Yo ya no vuelvo atrás. Como dice la alabanza, no voy a volver jamás atrás. Es una decisión. Porque si se bautizan y luego resulta que la otra semana ya andamos en la misma vida, ya andamos en el pecado. Resulta que si se bautizaron, no les gustan las cosas de Dios. Resulta que se bautizaron, pero no ha cambiado. O volvimos a lo mismo, o la gente sigue diciendo, mira que no, él es el que dice que es cristiano y que va a la iglesia, pero yo veo que sigue siendo el mismo. Y se bautizaron, ese bautismo no sirvió para nada.
no sirvió para nada. Pero el bautismo verdadero es una convicción, es un compromiso, es decir, yo voy a afirmarme en las cosas de Dios y a obedecer lo que Cristo dijo. El que creyere, yo ya creí, me voy a bautizar. Pero tanto ya creí que nunca voy a volver atrás. Siempre voy hacia adelante creyendo. Siempre voy creciendo en la fe. Siempre voy a ir creciendo en el conocimiento. Siempre voy procurando más y más estar en las cosas de Dios, en el asistir, en el congregarme, porque ahí voy a mostrar mi vida nueva. Ahí voy a mostrar que Dios es mi primer lugar. Ahí voy a mostrar que primero es el reino de Dios, su justicia, y luego todas las demás cosas. Ahí le voy a mostrar a Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y yo soy de los que le aman. Así es la manifestación de los cristianos, de verdad, de los cristianos nacidos de nuevo, de los que deciden bautizarse porque están completamente seguros que esa palabra que se enseña, que se escucha, que dice, ¿qué me apartará del amor de Dios? Y está en la lista. Nada me puede apartar del amor de Dios. Ir a esa firmeza, ir en busca de esa fe y ese conocimiento. De decir, yo quiero llegar a ser de esos que no faltan, de esos que no fallan, de esos que aunque yo tengo problemas, aunque tengo situaciones, aunque primero es Dios, porque Dios no me aleja, porque Dios va a estar conmigo todo el tiempo, en una fe que crece, en una fe que va cada día creciendo. Y ahí tenemos una conversión verdadera y un bautismo bíblico, que no se convierta en una mojada de agua nada más, que no se convierta en una práctica, solamente una práctica de la iglesia, como se hace en muchos lugares. Bautizan por docenas, pero de esas docenas, si les pidiéramos la lista de todos los que se bautizaron, les preguntáramos, ¿y cuántos siguen viniendo a la iglesia? Van a ver que son muy poquitos los que después que se bautizaron siguieron congregándose, porque se congregaron se bautizaron sin conocimiento y se bautizaron solo en emoción o por compromiso, con tal de agradar al pastor, con tal de agradar otras cosas, y no por una convicción de querer bautizarse por Cristo. ¿Sí? Pero esos bautismos no tienen ningún sentido. Por eso Pablo dice, yo primero predico el evangelio, y después bautizaban a mucha gente, y se bautizaban. ¿Sí? Ahora, el bautismo también cristiano es solamente una obediencia al mandamiento, la declaración de fe pública, el simbolismo de muerte a una vida vieja, nacimiento a una vida nueva, el compromiso con Cristo y la afirmación de que vamos a caminar, ¿sí? La confirmación de que vamos a caminar con Dios, que ya no vamos a volver atrás, que ya estamos seguros de lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Pueden preguntar? ¿No? Si estamos claros que es el bautismo. ¿Sí? Ahora, cuando una persona ya conoció el evangelio, ya escuchó, ya se le explicó, ya sabe de la salvación, ya es salvo, porque ya entendió, ya aceptó a Cristo, pero como el pastor dice que no es importante el bautismo, porque primero es la salvación, y no se bautiza, está en la misma situación de desobediencia. ¿Sí me explico? Porque una persona que ya conoció, ya se le explicó, ya sabe, y dice, pues mejor no, también está en desobediencia. O sea que no puede haber personas nacidas de nuevo que no quieran bautizarse, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y entonces el Espíritu mismo nos manda a decir, bautízate porque tienes que obedecer, porque tú ya eres cristiano, porque tú ya decidiste seguir a Dios, porque tú ya has visto la diferencia de la vida vieja y ahora estás viviendo una vida nueva. No podemos estar en desobediencia. Es decir, que un nacido de nuevo
se bautiza porque el Espíritu le guía a bautizarse, porque nace el deseo de hacerlo, pero sí necesita saber y entender. Porque también hay gente que se bautiza no porque el Espíritu le guíe, sino por la emoción de bautizarse, sin saber y entender qué significa. Y entonces son de los que vemos que al rato están y después ya no están. Y no se trata de eso. Ahora, ¿qué otra cosa nos muestra el bautismo? ¿Qué otra cosa nos muestra el bautismo para la iglesia? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, entre el 1 y el 2, Pedro le predica a la gente que no conocía. La gente se arrepiente, entiende el Evangelio. Los bautizaban. Ahí sí era inmediatamente porque era una fe que no tenía dudas. Los bautizaban, pero cada bautizado que se iban convirtiendo significaba algo para la iglesia. Cada bautizado, ¿sí?, era muestra de que la iglesia iba creciendo. Y el Señor añadía a la iglesia todos los que iban a ser salvos. Entonces, el Evangelio empieza con 12 y luego se van a predicar. Y Pedro predica y se convierte en 3,000. Si hablamos a partir de los 12, después de la instrucción, vayan y prediquen el Evangelio, Pedro predica y se convierte en 3,000. De los 12, ¿cuántos pasaron a ser? De los 12 más 3,000 que se bautizaron, ¿cuántos ya tenían la iglesia? 3,012. ¿Cómo los contaron? Por el número de bautizados. O sea, la iglesia creció. Decían, si este se bautizó, quiere decir que este es convertido. Así lo veían. Si este se bautizó, quiere decir que este es convertido. Lo contamos como parte de la iglesia. Porque se bautizó, porque confesó su fe, porque manifestó y simbolizó su muerte y su resurrección al pecado y a una vida nueva. Ya está contado dentro de la iglesia. 3,012. Y cada que predicaban, lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, y se bautizaban. Y Cornelio le predicó Pedro, y se bautizó él con toda su familia. Y todos ya fueron contados dentro del número de la iglesia. Y volvió a predicar Pedro, y le predicó a otros 5,000. Y fue creciendo la iglesia. Así fue creciendo la iglesia. Así sigue creciendo la iglesia en la congregación. Cuando hay bautizados, y esto es un trabajo que podría dar una satisfacción para el pastor o para los pastores cuando se hace un trabajo como Cristo quiere, ¿sí? Poder decir, ahorita que decía, a ver, Marcos llegó, está iniciando en el Evangelio. Suri aquí llegó iniciando en el Evangelio. Bueno, José, pues ya conocía un poco. Yo creo que aquí está afirmándose y entendiendo. Carla está tomando su decisión por sí sola. Si la toma Mana también, si la toma su hermana también. Pero ¿saben cuál es la satisfacción? Que podremos decir, y el Señor añadió a 6 a la iglesia, a su iglesia, no a esta congregación, a su iglesia por la que Él viene a traer. Que digan, hay 6 nombres nuevos inscritos en el libro de la vida. ¿Quién lo asegura? Es que 6 se bautizaron, es que 6 decidieron hacerlo porque decidieron seguir a Cristo, porque entendieron el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, están seguros que son salvos, están seguros que Dios les ha perdonado y decidieron bautizarse. 6 más para la iglesia de Cristo. Pero en una iglesia donde bautizan por cientos, pero donde no hay nacidos de nuevo, no se anota a nadie en la iglesia de Cristo, no se anota a nadie en el libro de la vida, porque son los mismos solamente que ya se habían bautizado en alguna ocasión o que ya habían asistido.
Pero cuando hay gente nueva convirtiéndose, esa es la obra de Dios. Cuando hay alguien que dice que yo no, la verdad yo hoy creo que ya nací de nuevo. Yo hoy creo que ahora sí es el tiempo donde yo decido seguir a Cristo. Ahí hay nuevos nacimientos. Y eso es lo importante de la obra de Dios, los nuevos nacimientos. No bautizar por bautizar. Por eso es importante la explicación, el conocimiento, para que haya una decisión firme en el corazón de la persona. Yo ya lo decidí, yo me voy a bautizar. Yo ya decidí dejar mi vida vieja, mis creencias viejas, y ahora voy por una vida nueva. Y no me voy a ir para atrás, porque ya está en mi corazón lo que Dios ha hecho. Así, esa es la decisión, o eso es lo que significa el bautismo en agua. Esta orden que Jesús dio, ir, predicar el Evangelio y bautizarlos. Vamos adelante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El haber creído te da salvación en Cristo. El bautizarte te confirma tu salvación. Estás expresando, o sea, tú te afirmas y tú confirmas con la fe pública de que eres salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene la otra parte de la carga. No es para obligar a nadie a bautizarse, ¿sale? Que quede claro. No es para obligar a nadie a bautizarse. Lo que les voy a explicar, que estamos leyendo, no es para obligar a nadie, es para que tengan en claro las cosas. Que toda persona que están acá, todos los que están acá, ya escucharon el mensaje del Evangelio. Y lo han escuchado claro, porque hemos explicado claro el tema del arrepentimiento, de la salvación, y todos lo han escuchado, todos los que están aquí. La gente que pasa ahí no ha escuchado el mensaje del Evangelio. Y como Dios es un Dios justo, Dios juzga de acuerdo a las obras de cada persona. Yo no puedo juzgar de la misma manera al que pasa y no sabe del Evangelio, al que está dentro y ya escucha del Evangelio y ya escuchó el mensaje. ¿Sale? Entonces los que ya estamos adentro y se les explica y entienden lo que es nacer de nuevo, lo que es ser cristiano, y lo entienden perfectamente y dice, ya lo entendí, yo ya nací de nuevo, voy a obedecer, me voy a bautizar. Sí. Pero también puede suceder que aquí mismo alguien diga, pues sí, yo ya escuché el Evangelio, ya he escuchado las enseñanzas, sí, entiendo, pero a mí no me interesa por el momento, porque no quiero compromisos con Dios así tan fuertes. Es que el pastor dice que hay que congregarse y buscar a Dios siempre. La Biblia dice que el que de mañana, al que temprano le busca, él escucha, y al que de madrugada le busca. No voy a estar parando yo para estar orando si el sueño está bueno. No, sí voy a la iglesia, pero tranquilamente, nada más. Cuando yo pueda, ya cuando sin compromiso con Dios, no te engañes, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado, porque todo aquel que no da el paso para el otro lado y dice, pues aquí estoy, ya conozco, ya sé si gato, si alabo, pero yo no quiero compromisos de dejar lo que me gusta, de dejar el pecado. Voy a la iglesia, pero también ando en mis cosas, una vez se la cuenta. Eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, andar en desobediencia cuando ya estuvimos y ya escuchamos el Evangelio. Cuando ya pisamos una iglesia y ya escuchamos, es muy peligroso. Porque al que va a ir pasando no es peligroso para ellos. Porque si están en el pecado, están perdidos. Disfrutan de su vida. Pero el que ya pisa una iglesia, escucha el mensaje, ya no hay excusa delante de Dios. Dice, tú ya oíste, la decisión es tuya. Al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere, este será condenado. Y ahí estamos en problemas. Porque no le está hablando al que no cree. Podemos decir,
Pasa la gente y pueden decir, pero ellos no creen. No, no se refiere a ellos, porque ellos no saben qué es creer y qué no es no creer. El que está aquí adentro ya sabe qué cosa es creer y qué cosa no es creer. Ya saben qué tiene que creer o qué tiene que decidir no creer. No es para ese, es para el que está adentro. El que creyere, después de haber escuchado y se bautizar, este será salvo. Mas el que no creyere, más el que decida, sí voy a la iglesia, pero yo voy a seguir con mi misma vida. Al que no creyere, será condenado. Porque el asunto de ir a la iglesia no salva a nadie. El asunto de ir a la iglesia no salva a nadie. Lo que salva es creer en Cristo, convertirse, que Dios te haga nacer de nuevo, que tu vida empiece a cambiar y ahí está tu salvación. El ir a la iglesia no cambia nada. Pero el problema es que si ya estuvimos en la iglesia, ya escuchamos, ya estamos metidos en un problema con Dios, porque dice la Biblia en Hebreos 10:26 que el que pecare voluntariamente después de haber escuchado el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que ofrecer para él, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Porque está escrito: mía es la venganza, dijo Dios, yo daré el pago al que haga de esa manera, aquel que tome por inmunda la sangre de Cristo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice ahí mismo en la escritura. Entonces yo les decía, no es, Dios no obliga, no, por miedo te tienes que bautizar. No, es el conocimiento que nos tiene que llevar a una convicción verdadera. Me voy a bautizar porque yo quiero bautizarme, porque ya he decidido seguir a Cristo. Y que queden claras las tres cosas, porque voy a anunciar públicamente y no se lo voy a negar a nadie que me pregunte, soy cristiano y yo soy bautizado. Voy a simbolizar el día de mi bautismo la muerte de mi vida pasada y mi resurrección a una vida nueva. La gente va a ver ese cambio, está viendo ese cambio en mí, está viendo que estoy cambiando. Yo mismo me estoy dando cuenta que estoy cambiando. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que yo ya soy un hijo de Dios. El Espíritu mismo es el que me está mostrando que hay frutos. Está cambiando mi vocabulario, está cambiando mi forma de las cosas que me gustaban en la tele, está cambiando mi gusto por la música que antes me gustaba, hoy ya no me gusta, me está gustando otra cosa. El Espíritu mismo me está dando testimonio. ¿Sí? Ese es un cristiano, y ese es el bautismo que Jesús ordenó al que creyera y fuera bautizado. ¿Cómo se bautiza? Ya lo vimos, es el bautismo en agua, por inmersión, porque tiene que hacer el simbolismo, ser sepultado, entrar en el agua, meterse en el agua y ser sacado, simbolizando la resurrección. Otros tipos de bautismo no tienen simbolismo, no simboliza lo que la Biblia dice, hay que simbolizar, entonces no sería válido. Entonces el bautismo paradito que te echen con una jícara en tu frente no tiene simbolismo, no simboliza nada. ¿Cómo lo hacemos? Lo más seguro es que sea acá, ¿sí? Porque si no, el bautismo pasa de una ceremonia que agrade a Dios a una salida de Semana Santa, como lo hacíamos en el catolicismo. Nos vamos el viernes a las albercas y el sábado de gloria y la bachata y lo que menos importa es el bautismo. No, es una ceremonia con una importancia tanto para el que se va a bautizar espiritual, una experiencia con Dios espiritual. He decidido, lo voy a hacer y el momento que lo voy a hacer voy a simbolizar como Cristo fue sepultado. Yo soy sepultado en mi vida pasada y en ese momento lo estoy meditando, y cuando yo salgo, Señor, a una vida nueva, un compromiso, tiene un momento especial ese bautismo.
Y ya la manifestación de Dios y del Espíritu Santo en ese momento pues ya es personal. Si Dios se manifiesta en ese momento con alguien, en sus sentimientos, eso ya es personal, eso ya, ¿sí? Pero sí le debemos dar la importancia que debe tener. Entonces lo más seguro es que descartemos una salida. No, lo importante del bautismo es que el acto, la seriedad y la seguridad con que se va a llevar a cabo, la importancia que debe tener ese acto, que sea una experiencia realmente con Dios y no solamente con los hombres. Los veo muy asustados, ¿no? ¿No lo habían escuchado así? Voy a lanzar la primera pregunta. ¿Cuántos quisieran bautizarse? Levanten su mano. Uno, dos, el hermano, tres. Dale. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Porque no es bajo amenaza, no es bajo obligación, es bajo decisión. Bajo decisión. El bautizarse. Porque tenemos, entonces valoramos y decir, híjoles, pero si yo me bautizo ya estoy obligado a llevar una vida con Cristo en orden. Sí, sí, sí. Y si alguien dice que pues yo todavía no creo poder, no quiero decidir, también es válido, porque es un asunto entre Dios y la persona. ¿Sí? También nosotros mismos nos damos cuenta, híjoles, entonces, ¿dónde estoy parado yo? Porque tenemos que ir dando pasos. La vida eterna no fue cualquier cosa, fue el sacrificio de Cristo. Y si Él me está ofreciendo vida eterna, y si yo estoy entregando mi vida para que Él sea el que la va a dirigir, pues no es con el pastor. Yo quiero que esto quede bien claro. No son compromisos con el pastor. Se trata de su salvación. Que cada uno de nosotros decide confirmarla con Dios. Ya está ahí. O sea, no se vayan por el... A veces el decirlo puede asustar o puede presionar. Pero cuando yo les estoy explicando de que si una persona no decide, tal vez sea porque todavía no está dispuesto a hacer el compromiso con Dios de cambio. Pero eso tiene que nacer también de mi corazón. Pero el consejo es también no se tarde mucho, porque está la manifestación que no es todavía con Cristo, no con el pastor. Con Cristo todavía no estamos en la disposición con Él. Porque la salvación viene pegada con el acto de bautismo. El que creyere, fuere bautizado, este será salvo. Es algo que viene pegado, son dos cosas juntas. Entonces, animarles a la convicción, animarles a la decisión de los que no se han bautizado y son candidatos a bautizarse. Pero el asunto del bautismo también tiene que ver con el conocimiento, con la preparación y con el corazón. El que decide lo decide en su corazón. Hay personas que lo deciden en su corazón sin mucho conocimiento y su corazón está puesto para hacerlo. A otros tiene que ser el conocimiento el que los lleve a tomar la decisión con el tiempo. Y la cuestión de la conversión, esa es algo personal con Dios. Nadie lo puede saber. Son los frutos los que nos manifiestan. Entonces, para
para el apóstol Pablo, y para mí, mientras yo veo a las personas congregarse, aprender, y vamos viendo la transformación, tenemos la tranquilidad de que hay conversión, aun cuando no estuvieron bautizados. Pero la decisión de bautizarse y llevar a cabo todos ya le corresponde a la transmisión. Vamos a ver Juan capítulo 3. Tengo una pregunta. A ver. Por ejemplo, para el caso de muchas personas, digamos que en algún momento nos bautizamos, pero pero no lo haces como parte de, pues de que estás en la iglesia, ¿no? Pero no lo haces con el entendimiento correcto, pero sí lo haces de corazón, pero no lo haces teniendo el entendimiento. ¿Ahí ese bautismo es válido o cómo funciona? Bueno, vamos a entender primeramente el asunto de la salvación. Ahí precisamente en Juan. ¿Sale? Para muchos que ya se bautizaron y dicen eso, pero yo no entendí ni sabía, pero sí me bauticé, ¿verdad? Y pueden tener esa duda, ¿no? A ver, Juan, capítulo 3. O sea, hay mucha gente y la mayoría se bautizó sin saber por qué se bautizó. Dentro de esos muchos lo hicieron de corazón y muchos lo hicieron porque la emoción lo hicieron. Hay de los dos tipos de personas. ¿Sale? La diferencia es que hoy queremos que los que se bautizan lo hagan con conocimiento, con explicación. Y los que no, también ya tengan el conocimiento. Para el momento que quieran solamente confirmar. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Fíjense qué importante, empieza la revelación a fluir. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús. ¿A qué hora? ¿Por qué será? Porque sí quería de Jesús, sí estaba en su corazón el buscarlo, pero lo que no quería que lo vieran, no quería que se enteraran que era seguidor de Jesús. Ahí tenemos un ejemplo. No quieren que se entere, no quiero manifestar, no quiero nada más. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sí conocía quién era Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. No puede ser salvo el que no nazca de nuevo. ¿Dale? Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Requisito para nacer de nuevo ser bautizado? No. Requisito para nacer de nuevo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Y si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y obedecieres, comerás del bien. Pero si no quisieres, serás consumido espada. Salvación, ponerse a cuentas con Dios. Nuevo nacimiento. Ponerse a cuentas con Dios. Una vez que yo le digo a Dios, ¿qué es lo que les estoy tratando de explicar? ¿Ya conocemos de Dios? Sí, ya conocemos de Dios. Dios te invita al arrepentimiento para que una vez que tengas el arrepentimiento se produzca el nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero ese nuevo nacimiento Dios no obliga a nadie. Y si Dios no obliga a arrepentirte a nadie, nadie te va a obligar a bautizar. ¿Sí?
Dios dice, te invito, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas cuáles son tus pecados, cuál es la vida que has llevado. Solamente vamos a ponernos a cuentas y borrar. Si quisieres, dice Dios, si quisieres, vamos a hazlo. Pero si no quieres, también. Lo único que sí es que quiero que sepas que si quieres, tus pecados van a ser perdonados. Y esto es como la blanca lana. Y vas a comerte el bien que yo te ofrezco. Pero si no quieres, es tu decisión. Tampoco te voy a mentir. Vas a perecer. Vas a morir. Vas a perder. También Dios lo deja claro. ¿Sí? Ahora, si sí quisieres, nos ponemos a cuentas. Y una vez que nos ponemos a cuentas, y eso tiene que salir del corazón, ponerse a cuentas con Dios, decidir del corazón con Dios, entonces Dios dice, ya vi tu corazón, que sí está dispuesto, que te estás arrepintiendo de tu vida que llevas y quieres una vida nueva. Y para que eso pueda suceder, yo te necesito hacer nacer de nuevo yo, porque no lo puedes hacer tú. Voy a cambiar tu corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne, voy a quitar el espíritu que te lleva a la vida pasada, al pecado, a la desobediencia, y voy a poner mi espíritu dentro de ti. Y vas a nacer de nuevo. Ahora, con ese corazón nuevo que tienes y mi espíritu dentro de ti, la Biblia dice que el Espíritu de Dios mora en mí, que ya no decido yo para cambiarle las palabras, sino que Cristo vive en mí. Y el Espíritu de Dios que está en mí me lleva a toda verdad. Y el Espíritu que está en mí me redarguye de lo que es el pecado, de lo que es el juicio. ¿Sí? ¿De qué más? Y el Espíritu que está en mí me guía. Y el Espíritu que está en mí me hace vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así es que un nacido nuevo no tiene ningún problema con Dios, porque ya no es Él el que decide. ¿Quién es el que decide? Cristo que vive en Él. No tiene ningún problema. No se le hace difícil. Hijos, pero voy a dejar esto. Entonces todavía eres tú. Entonces todavía eres tú. ¿Qué necesitas antes de obligarte a bautizar? ¿Qué necesitas? Hacer de nuevo para que ya no seas tú el que decide, sea Cristo el que decide. Y sea Cristo el que te lleve a tomar la decisión de las cosas de Dios. Ese es el gran problema en las iglesias y con los hermanos. Bautizar a alguien que no quiere También no tiene ningún caso. Lo más precisante es que nazca de nuevo. Porque cuando nazca de nuevo no va a bautizarse porque alguien le dice que se bautice. Va a bautizarse porque ¿qué? Porque el Espíritu le redarguye y le dice, hay que obedecer. ¿Sí? De la misma manera, no solo el bautismo, de la misma manera la vida vieja. ¿Sí? La vida vieja. No la dejamos porque vamos a la iglesia, porque el pastor nos ve, porque los hermanos nos pueden ver, pero como no me ven, yo sigo en mi vida vieja sin que nadie me vea. ¿Sí? No importa eso. Lo que importa es que nazca de nuevo la persona, porque al nacer de nuevo el Espíritu que mora en él, el Espíritu que está en él, lo va a hacer que deje de hacer lo que le gusta hacer. El nuevo nacimiento, Jesús fue muy claro, nadie puede heredar el reino de Dios si no nace de nuevo. Y esa enseñanza tenemos que tenerla bien clara. A nadie en una congregación que anda en pecado, el pastor lo va a cambiar. Y por más que le diga y le prohíba, lo va a cambiar ni va a dejar de hacer lo que quiere hacer. El único que lo va a dejar de hacer es el Espíritu Santo que muere en él cuando nazca de nuevo, porque es el que nos lleva a toda la verdad.
La tarea del pastor es predicar, presentar a Cristo y para que las personas sean tocadas por Dios, para que vengan al nuevo nacimiento. Y entonces la vida de la persona va a cambiar por sí sola. Y lo mismo en el asunto del bautismo que estamos. Ahora, contestando a la pregunta de no, y de muchos que seguramente tienen es que yo me bauticé, pero a mí no me explicaron. Yo no sabía. Aquí la pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se bautizaron? ¿Por obediencia a Dios nacido de su corazón por hacerlo? ¿O porque les dijeron que se tenían que bautizar, pero no querían? Una pregunta más. Vamos por partes, vamos tardamos un poquito, es importante. Porque no hay una sola respuesta para las preguntas. Sí. Me bauticé porque el pastor me dijo que había que bautizarme porque yo iba a la iglesia, pues yo no quería ni entendía ni nada. No tuvo ningún significado. Me bauticé sin conocer a los 8 días y que nadie me enseñaba, pero brotó de mi corazón con Dios y yo quise bautizarme, aún sin conocimiento. Pero aparte de bautizarme, una vez que yo me bauticé hasta el día de hoy, yo no me he apartado de Dios y cada día busco agradarle y apartarme del pecado. Ese bautismo fue válido y hay nuevo nacimiento. ¿Sí? Porque lo que importa es el cambio de vida. Entonces, para los que se bautizaron y hubo cambio de vida, aunque no tuvieron conocimiento, lo hicieron bajo la obediencia, guiados por el Espíritu Santo que moraba en hacer el bautismo de corazón. ¿Y es para Dios? Ahora, si alguien se bautizó porque le dijeron, o también porque salió de su corazón, yo quiero bautizarme, yo voy a bautizarme, pero su vida ha continuado o ha seguido desagradable a Dios, ahí no es válido. Porque no importa el bautismo, lo que importa es el cambio de vida, el nuevo nacimiento. Y lo que si a alguien dice, pues yo ya me bauticé y me bauticé 2 o 3 veces, o las formas que sean, pero mi vida no ha cambiado, me costó trabajo, sigo siendo la misma persona y no hay cambio, lo que más le debe ocupar es el nacer de nuevo, el venir a un encuentro con Dios de verdad, el hablar con Dios, el pedirle ayuda a Dios. Yo ya escuché, yo ya entendí, yo ya supe, yo ya hasta me bauticé, pues yo no he podido cambiar mi vida, no ha venido un cambio, me sigue gustando las cosas del mundo, todavía estoy en esas luchas. Necesitan pedirle ayuda al único que la puede dar. ¿A quién? A Dios, en oración. Necesito ayuda, necesito nacer de nuevo. Cuando Dios, que Él es el que lo decide, vea el deseo verdadero, ese clamor, ahí va a suceder. Y se darán cuenta del cambio, porque este asunto es con Dios. ¿Sí? Entonces no hay una respuesta como para todos, porque pueden ser casos muy diferentes. El que se bautizó con deseo de su corazón, pero su vida cambió, vale. El que se bautizó sin conocimiento, obligado por el pastor, su vida no cambió, inválido. El que se bautizó con el deseo de su corazón, pero tampoco cambió su vida. Es sencillo, lo vamos a encerrar. Sencillo, lo vamos a terminar. Sencillo. Por sus frutos los conoceremos. Sencillo. Por sus frutos los conoceremos. Nosotros mismos tenemos que conocer por nuestros frutos. Digo, a mí me ha costado trabajo, yo sigo lo mismo. Necesito a Dios, necesito nacer de nuevo. Yo lo he escuchado, yo lo he entendido, pero no ha pasado. Necesito hablar con Dios con más sinceridad, con más deseo, con más quiero, ayúdame, no puedo. Y Dios es el que lo va a hacer. Y no se preocupe por el bautismo. Primero lo primero y luego el bautismo. No tiene caso bautizar a alguien que no esté seguro de su conversión.
ni de su salvación, que no esté seguro de su decisión de seguir a Cristo, que no esté seguro de dejar su vida vieja por una nueva y sus creencias viejas por una nueva. Quien no esté seguro de eso, no hay por qué apurarle a bautizarse. Primero es la salvación y primero tienen que venir al conocimiento, congregándose, aprendiendo, y llegará el momento en que digan, ya lo entendí, ya lo comprendí, ahora sí yo quiero, ¿no? Entonces eso es lo importante. Los que no deciden ahorita, no se preocupen. Con el conocimiento y el tiempo llegan las decisiones personales. Tiene que ser personal, tiene que ser una decisión personal. No se preocupen, híjoles, que yo no lo bauticé ahorita y qué van a hacer. No, eso no importa. Tiene que ser que cuando llegue el momento, sea algo que nació de dónde? Del corazón y de la persona. Ese va a ser el momento. ¿Sí? No importa si es ahorita o es después, por eso es que no apuramos esto. Aquí en este lugar el asunto del bautismo, pero desde luego que cuando hay una decisión de alguien que dice, no, pues yo es que yo ya quiero, tampoco podemos negar esa, porque hay un deseo genuino y vamos a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, quienes